Buenas tardes, colegas que siguen esta clase a través de YouTube. En el tiempo que les sea que les encuentre este video, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos sean a este curso de Metafísica 2, Metafísica 1, segunda sesión, en que hablaremos sobre le llamé pomposamente la prehistoria de la metafísica, ¿no? O sea, y quería empezar este curso, esta sesión un poco con la pregunta por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde empezar el curso, ¿no? ¿Por dónde empezar a hablar de la historia de la metafísica? Decíamos, ¿no? Que la metafísica es la pregunta por lo que es, la pregunta por el ente en tanto que ente, la pregunta Tito, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el ente? Pero no solo es esta pregunta, sino es una forma muy peculiar de responder esta pregunta, a saber, la forma en la que una tradición intelectual respondió a esta pregunta, una tradición cultural e intelectual que hoy conocemos como Occidente, ¿no? Una respuesta que encontramos en Aristóteles, en Descartes, en Spinoza, en Berkeley, en Kant, en Hegel, en Fichte, en Schelling, y eventualmente la encontramos también en parte, aunque también es una perspectiva crítica, en autores como Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Esto es, la metafísica puede entenderla como la pregunta por lo que es y particularmente como la forma en la que el mundo occidental respondió a la pregunta por lo que es, ¿no? Decíamos que donde hay cultura, podríamos ir exagerando, yendo un poco, haciendo algo un poco extremo, ¿no? Que donde hay cultura humana hay una forma de responder esta pregunta. ¿Qué es lo que es? Pregunta también por quiénes somos, qué es lo otro de nosotros, o sea, los otros seres humanos, las otras culturas, la naturaleza, los animales, las plantas, el ambiente, ¿no? Y qué nos corresponde, cuál es nuestro lugar en este mundo, ¿no? Quiénes somos y qué debemos hacer, ¿no? Podríamos decir, evidentemente, que textos como el Popol Vuh intentan responder esta pregunta. ¿Qué es lo que es? ¿Quién es el ser humano? ¿Y qué le corresponde hacer en este mundo, ¿no? Sería una respuesta a la pregunta por lo que es, pero en este curso nos ocupa concretamente la forma en la que este mundo occidental respondió a esa pregunta, ¿no? Porque fue en respuesta a la pregunta que dieron forma al mundo moderno que hoy habitamos, con toda su crisis ecológica, cultural, política, económica, etc., ¿no? Entonces, ¿no? Es el tema que nos ocupa. ¿Por dónde empezar, no? ¿Dónde comienza esta historia? ¿Dónde comienza la historia de la metafísica, no? Y esto nos lanza, ¿no? Al problema del comienzo, ¿no? O sea, ¿dónde comienza algo, no? Hablar del comienzo es hablar de una frontera, ¿no? O sea, cuando buscamos el comienzo de algo decimos hasta aquí, ¿no? ¿Dónde comienza lo que sea, ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no? Como nunca es fácil poner esta frontera, ¿no? ¿Dónde comienza una relación, no? Comienza la primera vez que intercambiamos miradas en el Pumabús, ¿no? Cuando existía el Pumabús. Comienza ese día que compartimos aquella plática en el pasillo. Comienza en nuestra primera cita, comienza en nuestro primer beso, comienza en nuestro primer encuentro íntimo en algún rincón de la ciudad monstruo. Comienza el día que, lo que sea, ese día que me dijiste que no te gustaba, las películas te gustaban miedo y entonces nos abrazamos y compartimos un momento. ¿Cuándo empieza, no? ¿Y quién no ha tenido esta polémica, no? ¿Y cuál es nuestro aniversario? Ay, no sé, no se inventa cualquier día, ¿no? O sea, a ver, acuérdate, ¿no? ¿Qué día nos vimos, no? Ya. Entonces, ¿cuándo comienza, no? Y luego, claro, ese es un ejemplo chusco, ¿no? Para ilustrar este tema, ¿no? Pero hay otros más controvertidos, ¿no? El gran tema, ¿no? Uno de los grandes hitos en la discusión sobre la despenalización del aborto es sobre el comienzo de la vida. ¿Cuándo comienza la vida? Y no solo la vida, sino la vida humana, ¿no? Porque obviamente dicen pomposamente los defensores aquellos que se oponen a la despenalización, que están por el derecho, porque la vida es un valor, ¿no? Y dices, bueno, o sea, cualquier gente que come carne no tiene autoridad de decir que la vida es un valor, y cualquier gente que come plantas no tiene autoridad de decir que la vida es un valor, porque su vida se sostiene de otras vidas, ¿no?
Entonces, pues bueno, ya sabemos, porque conocemos muy bien la tradición cristiana y la noción de persona, pues que no es cualquier vida, ¿no? Es la vida humana, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza la vida humana, no? Y ahí se dan las polémicas que incluso llegan, por ejemplo, se volvió a discutir esto en el Congreso local de Veracruz hace como un mes, ¿no? Que fue se llevó a discusión, que finalmente se aprobó la despenalización, pero la diputada del PAN que toma la palabra en contra de la despenalización justo alega sobre el tema del comienzo de la vida, ¿no? Tácitamente está discutiendo que como la vida comienza en la concepción, pues entonces es imposible que la ley permita cualquier cosa que atente contra la vida, ¿no? Porque eso va en contra del artículo 1 de la Constitución. Entonces ya, ahí quedó, ¿no? La cuestión. Entonces, ¿dónde comienzan las cosas, no? El problema del comienzo, ¿no? Y más aún, ¿por qué el comienzo es importante, no? Decíamos un poco al inicio de esta sesión, antes de empezar la transmisión, ¿no? Que hay una cierta obsesión en la forma en la que Occidente piensa la historia, ¿no? De decir que en el comienzo está la pureza, ¿no? De algo, ¿no? De algún modo está su forma más pura y que en el desarrollo de un proceso pues va perdiendo esa pureza, ¿no? Y que por eso es importante volver al comienzo, ¿no? Pensemos en personajes, en la propia teleología en la Biblia, ¿no? O sea, finalmente la pureza está en el comienzo, ¿no? Está en el jardín del Edén, ¿no? Y el proceso de la historia es un proceso de caída, ¿no? Y entonces la idea es volver a ese idílico paraíso del que fuimos echados, ¿no? Volver al comienzo, ¿no? Y esta idea, ¿no? Es discutida duramente en el siglo XX, ¿no? O sea, decía Foucault, ¿no? En un artículo que se llama, no creo, es sobre la genealogía de Nietzsche, obviamente, ¿no? Yo creo que se llama Nietzsche y la genealogía, ¿no? Dice Foucault, ¿no? Lo que logra mostrar la genealogía de Nietzsche es que cuando uno busca el origen, se desdibuja, ¿no? ¿Cuál es el origen de la moral cristiana, ¿no? Y cuando buscas ese origen, nunca encuentras esa frontera, nunca encuentras ese límite, sino que cuando haces usando otro término de Foucault, obviamente inadecuadamente, no es el caso, haces una microhistoria, una micropolítica, digamos, un estudio más profundo, te das cuenta que esa frontera se desdibuja, ¿no? O sea, si tú ves de lejos, ¿no? Se ve la línea muy marcada, aquí es antes y acá es después, ¿no? Y cuando haces zoom, ¿no? Así muy cerca, ves que no hay línea, ¿no? Pensemos, ¿no? No sé, en las fronteras de los países, ¿no? O sea, no es que a partir de este punto ya todo es diferente, ya no es México, ¿no? Sino vemos que son más bien zonas fronterizas, ¿no? Zonas en las que de intercambio más marcado, culturales, de demás, ¿no? Entonces no hay esas líneas, es difícil encontrar esas líneas, ¿no? Y lo mismo podemos aplicarnos. ¿Dónde empieza la metafísica? ¿Dónde empieza el mundo occidental? ¿Dónde empieza la filosofía? ¿No? ¿Dónde empieza la pregunta por el ser de Occidente? ¿No? Decía Heidegger, otro obseso con el comienzo, ¿no? En algún momento, pareciera que el comienzo propiamente pertenece al mundo de los mitos. Solo los dioses pueden dar comienzos, ¿no? Y sí, ¿no? Pensemos cómo en las ciencias culturas el comienzo siempre está entremezclado con el mito, ¿no? Y no solamente el mito religioso, sino incluso, bueno, el mito en todas sus acepciones, ¿no? El comienzo de México, ¿no? Se cuenta con un mito, ¿no? El mito de los aztecas que venían de Aztlán y que entonces se encuentran el águila del nopal y la chingada, ¿no? Entonces, disculpen, bueno, encuentran el águila, el nopal y lo que sea, y entonces dicen, ay, aquí se va a fundar. Es un mito, ¿no? Es un mito de lo que pasó, ¿no? O sea, que le da una cohesión histórica y un comienzo muy marcado a un montón de pueblos muy diferentes que habitaban un territorio, ¿no? Que nunca ha sido también muy claramente definido, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? El problema del comienzo, un poco... ¿dónde comienza entonces la tradición occidental, ¿no? Pues si el comienzo está en un mito, ¿no? El mito que Occidente suele contar es que empieza en Grecia, ¿no? Que todo empezó en Grecia, ¿no? Que la pregunta por el ser
propia de Occidente, ¿no? Empieza a tomar forma en el mundo griego, ¿no? No antes, ¿no? No con los arios, no, no en el Neolítico, ¿no? No en las cuevas de Altamira, ¿no? Empieza en el mundo griego, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Si abandonamos, ¿no? O reconocemos lo problemático que es la idea del comienzo, y dibujar un comienzo estricto es tan complicado, pues pareciera que también cualquier lugar es bueno para empezar entonces, ¿no? Entonces empecemos, ¿no? Empecemos comprándole a Occidente su mito, ¿no? Y preguntándonos, ¿qué pasó en Grecia que empezó el mundo occidental, ¿no? ¿Cómo llegamos al mundo de la metafísica? ¿Cómo llegamos al mundo de la substancia? ¿Cómo empieza esta pregunta por lo que es en el mundo griego, ¿no? Y cómo esta pregunta se va desarrollando en este mundo griego, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea, parte de este mito, ¿no? De este mito del comienzo griego, comienza por el comienzo, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer tema? Decíamos ya hace un rato antes de empezar la grabación, ¿no? ¿Cuál es el tema clásico de los filósofos, de los primeros pensadores griegos, ¿no? La pregunta por el arjé, ¿no? Por el arjé de la fisis, se suele decir, ¿no? Pero la pregunta por el arjí, según la pronunciación del griego que más les guste, ¿no? Es la pregunta por el comienzo, ¿no? ¿Qué era lo primero? ¿Qué había al comienzo, ¿no? Siguiendo esta pista, buscando el comienzo en la pregunta misma por el comienzo, preguntemos por Hesíodo, ¿no? Preguntemos por Hesíodo, ¿no? Hesíodo es uno de los primeros poetas, pensadores del mundo griego, de este origen mítico del mundo occidental, que pone sobre la mesa la pregunta por el comienzo, ¿no? Pero bueno, para entenderlo un poco, ¿no? Entremos en su contexto, ¿no? Ahorita hablo un poco del contexto y reviso lo que haya en el chat, ¿no? Morey, ¿no? Me parece que Miguel Morey en su libro Los Presocráticos pinta un mito, un cuento muy interesante sobre los antecedentes del mundo griego, ¿no? Y él pone el comienzo, ¿no? Arbitrariamente, por supuesto, como todo comienzo, ¿no? Pone esta frontera en las sociedades minoico-micénicas, ¿no? Y hace una descripción general de cómo operaba este mundo prehelénico, minoico-micénica, estas sociedades prehelénicas, ¿no? Que sientan las bases del mundo griego posterior, ¿no? Decía él, ¿no? Que son sociedades que operan en un sistema político-religioso que él llama el sistema de las ideologías reales, ¿no? Que básicamente quieren decir que el poder político y religioso recae sobre la misma figura, ¿no? Una figura que es el gobernante, digamos, que es básicamente el garante de la conexión entre el orden del cosmos y el orden de la ciudad o del pueblo, ¿no? De la tribu, ¿no? Entonces, este gobernante es el representante humano del orden cósmico, ¿no? Así como están ordenado el mundo por leyes, ¿no? O sea, la gravedad, las estaciones, etcétera, ¿no? Así de efectivas son las leyes de la tribu, porque el gobernante, ¿no? Logra captar de alguna forma o conectar con estos principio cósmico de orden, ¿no? Y traducirlo al orden humano, ¿no? Digamos, en términos de las clásicas interpretaciones de los presocráticos, hay una completa continuidad entre nomos y physis, ¿no? O sea, el orden natural y el orden humano coinciden perfectamente. Coinciden perfectamente gracias a la figura del gobernante, que como vemos es una figura política, pero también una figura religiosa, ¿no? La conexión con el orden cósmico, ¿no? Cuenta, al parecer, ¿no? No tengo a la mano el libro, ¿no? No tengo la mano, pero bueno. A partir de este momento, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Estas primeras ciudades de estos pueblos prehelénicos, ¿no? Estas primeras asentamientos, ¿no? Con una estructura concéntrica, ¿no? En la que en el centro de todo
está el gobernante, ¿no? Está, es más, voy a traer el libro porque es adecuado, ¿no? Denme un momento. Aquí está. Vamos a ver. Esta es una maqueta, ¿no? De este... En este caso de la Acrópolis, ¿no? Pero pinta muy bien la imagen que queremos pintar, ¿no? Incluso en la ciudad, en la polis griega de los siglos posteriores, se mantiene un poco esta estructura concéntrica, ¿no? Normalmente muchas ciudades están construidas en una posición elevada, ¿no? Y en el centro, en la cima, por ejemplo, pensemos en Atenas, ¿no? En la cima de esta pequeña montaña, ¿no? Está el centro religioso y político, que es la Acrópolis, ¿no? Donde está la conexión con los dioses, ¿no? Donde en estas sociedades prelénicas, ¿no? Habita el gobernante, ¿no? Esta persona que conecta los cielos con la tierra, digamos, conecta el mundo de la física con el mundo humano, el mundo del nomos, ¿no? Luego está alrededor, digamos, su corte, ¿no? En el círculo siguiente están, digamos, las casas de la gente más acaudalada. Luego están los asentamientos del resto de la población. Luego vienen las tierras de trabajo. Y eventualmente, bueno, las murallas de la ciudad que dividen el mundo de lo humano de lo otro, ¿no? De ese mundo ajeno, ¿no? El mundo el polites, del ciudadano, del mundo del extranjero, ¿no? Claro, estamos ahora haciendo un anacronismo, ¿no? Hablando de polites, pero quiero pintar esta imagen de esta ciudad concéntrica, asentamiento concéntrico donde el centro es el gobernante, ¿no? Y se abre en círculos concéntricos, ¿no? Aquí hay otra imagen, ¿no? Una maqueta que lo ilustra. ¿No? Ven los círculos, ¿no? Cómo se van abriendo, ¿no? En fin, entonces, con esta imagen en mente, ¿no? Dice Morey, ¿no? Se perdió mi página. De un momento. Aquí está. Perfecto. Con esta imagen en mente, ¿no? Dice Morey, ¿no? Había una costumbre, ¿no? En estos pueblos que una vez al año había una especie de festividad, ¿no? En la que durante un tiempo se suspendía el orden. Y entonces el gobernante salía de la ciudad, ¿no? Y había una festividad de caótica, ¿no? Una festividad que supuestamente reproduce el caos originario, el estado del universo previo al cosmos, ¿no? Previo al orden, ¿no? Entonces había desorden, ¿no? Durante una semana o durante X tiempo, ¿no? Y al final de la festividad el gobernante volvía, se restablecía el orden y entonces durante un año más se garantizaba que la ciudad, la tribu viviría en orden, ¿no? Entonces hay estas festividades anuales, dice Morey, de caos y de orden, ¿no? Una idea que también rescata en Nacimiento de la Tragedia Nietzsche, un poco, ¿no? Imagina estas festividades, ¿no? Eventualmente estas festividades se convertirán en las dionisíacas, ¿no? O sea, la festividad en que Apolo viaja al inframundo, Dionisos emerge, ¿no? Y durante una semana gobierna el desenfreno y entonces pues una semana se vuelve al orden apolíneo, ¿no? Y todo bien, ¿no? Es curioso, ¿no? Esta estructura de las fiestas de caos y refundación pareciera casi arquetípica en los seres humanos, ¿no? O sea, es una imagen, una estructura mítica, una estructura festiva sobre la que volvemos una y otra vez, ¿no? Y estamos cerca de un ejemplo de esta festividad, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensarlo, ¿no? Que es en México, ¿no? El 15 de septiembre, ¿no? Imaginemos por un momento el 15 de septiembre, ¿no? O sea, el 15 de septiembre supuestamente festejamos la independencia de México, ¿no? Y entonces, según el mito de México, el acto que dio origen, ¿no? Que funda México propiamente dicho, es el acto el cura Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces ese acto se recrea cada año, ¿no? Y cada año el político en turno que la hace de presidente, ¿no? Sale a recrear este acto tocando la campana, ¿no? Incluso supone que es la misma campana, ¿no? O sea, piensen cómo seguimos como jugando con los mismos tipos de mitos, ¿no? O sea, entonces hace como que es Miguel Hidalgo, ¿no? Y entonces, después de eso, ¿no?
Es una festividad que está marcada por el desenfreno en la comida, por supuesto, por no trabajar, ¿no? El 16, ¿no? En particular, por el desenfreno en la bebida, ¿no? Aunque en los últimos años ha habido ley seca, ¿no? Imaginemos la imagen de estos 15 de septiembre caóticos que solía haber, ¿no? Entonces la espuma en el piso y los borrachos, ¿no? Y viva México cabrones y el sombrero de una espuma, ¿no? No sé, ¿no? O sea, y una revoltura total de imágenes de la independencia y de la revolución y todo, ¿no? O sea, todo se da este acto, ¿no? En que todo se da el desenfreno, ¿no? Una especie de caos originario, ¿no? Con la bebida. Luego se da esta recreación del acto de tocar la campana, ¿no? En que se revuelve este acto fundacional. Luego sigue un fenómeno interesante que es el lanzamiento de los cohetes, ¿no? Es difícil no darse cuenta, ¿no? El parangón simbólico entre los cohetes y las balas, ¿no? Una especie de recreación de la guerra de independencia y de todos las conflagraciones que dieron forma a México, ¿no? Y después de esta noche de desenfreno, de revivir la independencia, etcétera, 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 la mañana siguiente nos despertamos todos crudos, obviamente, ¿no? Y avergonzados de todos los ridículos que hicimos, ¿no? Por el aullido de los aviones del ejército que vuelan sobre nuestras casas, ¿no? Para rematar esta festividad con el regreso del orden. ¿Cómo? Con un acto que el ejército saluda, ¿no? Al presidente, ¿no? O sea, la reafirmación del monopolio legítimo a la violencia, o sea, del Estado, ¿no? O sea, el paseo, un acto pues, que recuerda mucho a los regímenes totalitarios del siglo XX, ¿no? En que se pasean las herramientas de guerra, ¿no? Por las calles de la ciudad, y esas herramientas de guerra recuerdan, estamos al servicio de este señor, ¿no? Y entonces, bueno, se regresa al orden, se regresa las armas simbólicas que todos ostentamos durante la noche, ¿no? O sea, los cohetes, ¿no? El desenfreno que recuerda estas conflagraciones originarias, ¿no? Se terminan, vuelve el orden, vuelve el Estado, ¿no? Entonces, es un acto pues, que tiene miles de años, ¿no? Y que se sigue haciendo cada año ahora en este ritual cívico, ¿no? De refundación, ¿no? Y no por eso, ya para no extenderme más en mi debraye, ¿no? No en vano, ¿no? Desde los años 60, ¿no? Desde las revueltas populares de los años 60, 70, ¿no? Se entiende que protestar o poner en jaque la posibilidad del grito de independencia es un acto simbólico altamente subversivo, ¿no? O sea, existe, claro, el antecedente pasado de la grita en la ocupación de República de Cuba, los antigritos de las familias de las familias de los normalistas desaparecidos por el gobierno de Ayotzinapa, ¿no? Pero hay toda otra serie de actos políticos subversivos, ¿no? En los años 70 hay varios, que se plantean, ¿no? Impedir, interrumpir, sabotear, competir con el grito, ¿no? De independencia del presidente, ¿no? Y bueno, incluso hubo presidentes como el caso de Fox, si no me equivoco, no fue de Calderón, que no pudo dar alguno de sus gritos, ¿no? O sea, que tuvo que darlo en otro lado, ¿no? Por estos actos, ¿no? Más allá del trasfondo de las distintas ideologías que han movido estos actos, ¿no? Es un acto en sí mismo subversivo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien impide este año que se recree el mito refundacional? ¿Dónde vivimos el 16 de septiembre si el 15 no se recrea este ritual del cura Hidalgo, ¿no? Será entonces que, porque después de este caos, ¿no? El 16 de septiembre despertamos otra vez en el orden, en el status quo, en la República Mexicana, ¿no? Donde gobierna el orden y el progreso, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien cuestiona este orden? ¿Qué pasa si ese grito no se realiza a cabalidad, ¿no? ¿No será entonces que se pone entredicho
la legitimidad y la continuidad del régimen en el país, simbólicamente, por supuesto, simbólicamente, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como decía en esta famosa línea de V de Venganza, ¿no? O sea, es un símbolo y también cuestionarlo, ponerlo en jaque, es otro símbolo, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, volviendo a Morey, ¿no? Dice Morey, estas sociedades minoico-micénicas, ¿no? Que estamos pensándolas en la edad de bronce, ¿no? Desde 1400 a.C. al 900 a.C., ¿no? Entran en crisis, al parecer, cuando resulta que al gobernante se le escapan predecir hechos que lo toman por sorpresa, ¿no? En el caso, parece ser el paso de un meteorito, según Morey, y también está, bueno, en 1625, la erupción del volcán Santorini, ¿no? Entonces, esta idea de que pasan cosas y el gobernante no sabía qué iban a pasar, ¿no? Pero que no, el gobernante era el representante, el garante del orden cósmico en la Tierra, o sea, no era la conexión entre el cosmos y el mundo humano, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que algo pase y él no se dé cuenta? ¿No será que es un humano cualquiera, ¿no? Y es curioso porque esta crisis del volcán Santorini destruye buena parte del imperio micénico en particular, ¿no? Y a pesar de que sobrevive esta sociedad durante 600 años más, 700, nunca se reconstruyen las ciudades, ¿no? O sea, nunca se reconstruyen a plenitud las ciudades, ¿no? Parece que se queda en un cierto desencanto, ¿no? Y es aquí donde pasa un hecho fundamental para comprender al mundo occidental moderno, ¿no? O sea, el quiebre entre nomos y physis, ¿no? ¿Dónde queda el gobernante, no? Y aquí pasa un fenómeno, vendrá en los siglos posteriores, un fenómeno incluso topológico interesante en la ciudad, ¿no? O sea, volviendo a la imagen de Atenas, ¿no? Vamos otra vez a la Acrópolis de Atenas, ¿no? Entonces, esta estructura de la que ya hablamos, ¿no? En que está al centro el templo donde se conecta con los dioses, ¿no? Donde habría vivido originalmente el gobernante, ¿no? Y los círculos concéntricos, ¿no? De este asentamiento humano hasta las fronteras de la ciudad, donde llega con lo no humano, ¿no? Con el mundo de los extranjeros y de lo otro, de los humanos, ¿no? Después, ¿no? Parece del colapso de este mundo minoico-micénico, ¿no? Este centro, el gobernante queda relegado del centro, ¿no? Y por ejemplo, yendo siglos adelante, ¿no? El ágora griega, ¿no? El espacio abierto donde ahora ya no con la garantía del mandato de los dioses, ¿no? Sino a través de la discusión, del argumento, ¿no? Con la incertidumbre de los humores humanos y demás, ¿no? El ágora no está aquí, ¿no? El ágora está más o menos acá atrás, ¿no? Los restos del ágora pues está toda destruida ya. Quedan más o menos aquí atrás de la Acrópolis, ¿no? Abajo en la montaña, ¿no? Literalmente se pierde el centro, la ciudad pierde su centro, ¿no? El gobernante, esa garantía de conexión entre nomos y physis, entre el orden cósmico y el orden humano, ¿no? Y queda a la deriva, ¿no? De hacer lo que pueda, ¿no? Vendrán pues luego después la invasión de los dorios en el 900, la llamada edad oscura, ¿no? Un montón de la expansión del mundo griego a través de las aventuras de comerciantes y navegantes, ¿no? Y nos encontramos, ¿no? Entonces con dos figuras fundacionales alrededor del siglo VIII, ¿no? Del mundo griego, ¿no? De la cultura griega, más bien habrá que decir, ¿no? Homero y Hesíodo, ¿no? Estas dos figuras, ¿no? Se paran en este mundo post la caída del mundo minoico-micénico, ¿no? Post invasión de los dorios, ¿no? Expansión por todo el territorio mediterráneo, ¿no? Y los dos echan su mirada a dos lugares muy distintos, ¿no?
Homero, podríamos decirlo grosso modo, ¿no? Busca idealizar el pasado, ¿no? Busca volver a Creta, ¿no? Busca volver a Troya, busca volver a esta época de oro, ¿no? A esa época de oro de los héroes y los dioses, ¿no? Una época en la que hay una cierta conexión más fuerte entre lo humano y el orden del cosmos, ¿no? Y lo sagrado. Mientras que Hesiodo, ¿no? De algún modo se enfrenta de lleno a esta crisis, ¿no? Mientras que Homero ve para atrás, digamos, Hesiodo de algún modo enfrenta a este nuevo mundo, ¿no? Y lo veremos colarse o aparecer en la Teogonía, ¿no? Entrando ya de lleno a la Teogonía después de esta introducción, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? Algunos pasajes. Ya leímos digamos, la primera parte, ¿no? Más o menos creo que hasta la 130, ¿no? O sea, los primeros versos, ¿no? De este poema, épico, religioso, teogónico, cosmogónico, ¿no? Empieza bueno, ¿no? Con un primer, encomio a las musas, ¿no? Que es más o menos hasta 30, ¿no? Y luego empieza ya la narración, ¿no? Estamos parándonos en el verso más o menos 21, ¿no? Dice en la versión de Scriptorum Graecorum et Romanorum mexicana, ¿no? Versión bilingüe editada por la UNAM, ¿no? Si son estudiantes de la UNAM, tienen descuento en la biblioteca de la UNAM en estos libros, en esta serie. Y bueno, está bilingüe, ¿no? Muy buena, buena versión, ¿no? Dice, empieza la historia, ya después del encomio, dice, está hablando de las musas, ¿no? Dice, ellas un día el bello canto enseñaron a Hesiodo. Patán Hesiodo hablando de tercera persona. Pero bueno, perdonémosle eso, ¿no? Ellas un día el bello canto enseñaron a Hesiodo, mientras pasía a los corderos al pie del divino Helicón. El Helicón es una montaña donde a las faldas del que vivía Hesiodo. Y estas palabras primero hacia mí dirigieron las diosas, ¿no? Entonces las musas olímpicas, hijas de Zeus, que la ejida lleva, ¿no? Las hijas de Zeus, las musas, le dicen esto a Hesiodo, ¿no? Entonces Hesiodo, pensémoslo, ¿no? Es un pastor que está llevando a sus corderos a las faldas de la montaña, ¿no? Entonces, de entrada está fuera, digamos, de los límites, de algún modo, de la ciudad, está entrando a este campo más allá del mundo de lo humano, ¿no? A llevar a pasear a sus cabras, ¿no? Y en este paseo se encuentra con las musas, y las musas le dicen, pastores agrestes, se dirigen a él y a sus pastores, pastores agrestes, tristes oprobios, vientres tan solo, siempre me gustó esta imagen, ¿no? Vientres tan solo, ¿no? O sea, que su única actividad es saciar su hambre, ¿no? Que no ven más allá del alimento, ¿no? Vientres tan solo, sabemos decir muchas mentiras a verdades parecidas, mas sabemos también, si queremos, cantar la verdad. Así dijeron del grande Zeus las hijas verídicas, y me dieron por cetro una rama de laurel, muy frondoso, que habían cogido, admirable, y la voz me inspiraron divina, para que celebrara futuro y pasado, y me mandaron honrar de los beatos siempre existentes la estirpe, y a ellas cantarla siempre, primero y al último. Entonces, empieza con un poco una justificación o legitimación de este poema, ¿no? Entonces dice Hesiodo, lo que les voy a cantar es la inspiración que me dieron las musas, ¿no? Entonces, Hesiodo, no, dos cosas me llaman la atención de este pasaje, ¿no? Primero, Hesiodo, ¿no? Era un pastor, ¿no? Que está paseando sus corderos, ¿no? Y entonces se encuentra con las musas, y las musas le dan la rama del laurel, ¿no? Esta rama de laurel, muy frondosa, ¿no? Este bastón, digamos, cetro, le llama, ¿no? Por cetro, una rama de laurel, es el típico símbolo del poeta antiguo, ¿no? Del poeta que andaba caminando, ¿no? Y leía, recitaba sus poemas, ¿no? Entonces lo vuelven de ser pastor, lo vuelven poeta, le dan la rama del laurel y además le inspiran la voz, ¿no? Entonces le dan, inspiran su voz y lo mandan a honrar a los dioses. O sea, ahora tú ya no vas a ser pastor, sino que tu deber es
honrar a los dioses con tu palabra, ¿no? Y esta palabra está ahora inspirada por las musas, ¿no? Y el otro episodio que quiero llamar la atención es esta frase, ¿no? Sabemos decir muchas mentiras a verdades parecidas, mas también si queremos cantar la verdad. O sea, antes, ¿no? En el mundo minoico micénico, la conexión entre los dioses y el mundo humano era directa a través del gobernante, ¿no? Ahora esta conexión está mediada por las musas. Y las musas a veces dicen lo que es, pero a veces no. Entonces, hay esta idea de que a veces dicen la verdad, pero a veces no dicen la verdad, ¿no? Entonces, reconoce aquí la fabilidad del decir humano, ¿no? La falibilidad del decir humano, la falibilidad de esta capacidad de seres humanos de llevar estas cosas a la palabra, ¿no? Entonces, voy a leer el chat y sigo. Platón. Bueno, este libro de Heidegger que estaban pidiendo. Bueno, Ubaldo preguntó sobre la acción caos y orden, ¿no? Dice, pensemos que cosmos significa literalmente o viene etimológicamente de adorno, ¿no? O de ordenamiento, suele usarse suele usar como concepto de las joyas, ¿no? Del adorno de la joya, ¿no? O sea, como tomar cosas y poner, imaginemos, ¿no? Un montón de piedras así botadas, ¿no? Y una joya es esas piedras acomodadas adecuadamente, ¿no? Entonces el cosmos es el orden, ¿no? Y el caos, ¿no? Es el estado previo, digamos, ¿no? Entonces, en el sentido, al menos desde la perspectiva de pensadores como Ferécides, el caos y el orden se suceden, ¿no? Aunque vamos a ver que en Hesíodo no es tan así, ¿no? Esta idea, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Entonces está la idea de las musas, de la falibilidad del decir humano, ¿no? Aunque sea un decir inspirado por las musas, porque las musas a veces dicen verdades, pero a veces dicen mentiras parecidas a verdades. Entonces no hay una garantía de que el humano infaliblemente sepa lo que las musas dictan, ¿no? Que las musas dicten lo que es, ¿no? Después de esto viene el larguísimo encomio a las musas, ¿no? Las musas son lo máximo, ¿no? Vale la pena llamar la atención sobre 50, ¿no? Sobre el parágrafo 50, ¿no? La idea de que las musas son hijas de Zeus, del dios supremo, digamos, del orden actual, ¿no? Y de Mnemosine, o sea, de la deidad de la memoria, ¿no? Entonces, las diosas tienen una connotación de memoria, ¿no? De recordar, de resguardar la tradición, lo que ha sido, ¿no? Y de algún modo de hacer memoria de lo sagrado también, ¿no? Después vienen, ¿no? Las musas. ¿A quiénes inspiran las musas, no? ¿Con quién se comunican las musas? O sea, ¿a quién conectan las musas con lo sagrado, no? Vamos a ver a tres figuras, ¿no? Van a conectar a... en un momento. Aquí está. En 95, ¿no? Van a inspirar a citaristas, o sea, a músicos, a edos, o sea, a poetas, y
Y finalmente, a los reyes, ¿no? ¿En qué sentido inspiran a los reyes, ¿no? Esta parte es bella, ¿no? O sea, todos estos tienen una función, ¿no? Aparte de la memoria, ¿no? Hablan del poeta y del rey, ¿no? Dice, Dice, aquel de los reyes de estirpe divina, a quien honren y cuando nace miren de Zeus potente las hijas, a este sobre la lengua le vierten un dulce rocío y de su boca las palabras fluyen de miel. Y los hombres todos miran hacia él mientras hace justicia con recta sentencia, y él hablando de modo certero, pronto incluso un gran pleito con pericia termina, pues por eso son los reyes prudentes, porque a los hombres agraviados en el ágora reparación ellos dan fácilmente, exhortando con suaves palabras. Entonces, las musas le dan al rey el don del habla, ¿no? Dice un dulce rocío en la boca y las palabras fluyen como miel, y a los hombres todos miran hacia él mientras hace justicia con rectas sentencias, ¿no? Entonces, el don de las musas tiene que ver siempre, o parece tener que ver, con el habla, ¿no? Veremos más allá también la importancia del habla en este mito cosmogónico, ¿no? Pero va a ser un benefactor de los humanos, ¿no? El rey que las musas favorecen, ¿no? Porque va a ser hábil para resolver conflictos y para persuadir y actuar con rectas sentencias, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Dice también pues si alguien con duelo en el alma recién apenada, afligido, se le seca el corazón y un aedo de las musas siervo, las hazañas de los hombres antiguos canta, y a los dioses beatos que el Olimpio poseen, aquel luego de su angustia se olvida y nada de penas recuerda, pues pronto de las diosas lo divierten los dones, ¿no? Entonces, el poeta, ¿no? Igual que el rey resuelve los conflictos en el ágora con el don de las musas del habla, el poeta lo resuelve en el alma, ¿no? O sea, quien está afligido, la poesía lo consuela, digamos, ¿no? En fin, ¿no? Con eso entramos, pues, de lleno a la sección que más nos ocupa, ¿no? Terminado el encomio de las musas, dice, salve, hijas de Zeus, el deleitoso canto donadme, ¿no? Entonces exhorta a las musas que le den el don que él quiere, ¿no? El don que él quiere recibir de ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir él dulcemente con este don que le han dado las musas al volverlo poeta? Celebrad la sacra estirpe de los dioses siempre existentes, los que de Gea nacieron y de Uranos estrellado y de noche tenebrosa, y los que crió Ponto, Salobre. Decid cómo primero los dioses y la tierra nacieron, y los ríos y el Ponto infinito, que furioso se hincha, y los astros resplandecientes, y arriba el cielo espacioso, y los que de ellos nacieron, dioses donadores de bienes, y cómo dividieron las riquezas y honores, partieron, y en fin cómo primero el multidoblado Olimpo ocuparon. Esto decidme, oh musas, que tenéis morada olímpica, desde el principio, y decid de ello qué fue lo primero, ¿no? Dice en griego, última oración, tauta moi epente musai, Olimpia domats, exusai, ejusai, ex arges, kai eipad oti, proton, genet autor. En el comienzo, desde el exarges, ¿no? Desde el comienzo, en el comienzo, oti, proton, genet autor. ¿Qué fue lo primero en generarse? En el comienzo, ¿qué fue lo primero en generarse? Esa es la pregunta. Pongámonos en el lugar de Siodo, ¿no? Y veamos la vocación filosófica de este poeta, ¿no? O sea,
él puede recibir el don de las musas. ¿Qué quiere que las musas le digan? ¿Qué fue lo primero? En el comienzo, ¿qué fue lo primero que se generó, que se gestó? ¿No? Que se gestó, sí, ¿no? Otra arjé, ¿no? O arjí, según la pronunciación en griego que más les guste, ¿no? Tiene la acepción de comienzo, que es la clásica, ¿no? Tiene la acepción de gobierno, ¿no? Pero gobierno todo porque es como los que están primero, digamos, ¿no? Los que ponen las reglas son los que llegan primero, ¿no? Y también se usa arjé para hablar, por ejemplo, del comienzo de una cuerda o de un palo, ¿no? O sea, de la primera parte, ¿no? Entonces está al principio de todo, ¿qué era, no? Y aquí le contestan las musas, tácitamente, ¿no? De algún modo él empieza, ¿no? A narrar lo que las musas le dijeron, ¿no? Y dice, primeramente, por cierto, fue abismo y después Gea de amplio seno, cimiento siempre seguro de todos los inmortales que habitan la cumbre del Olimpo nevoso. Y Tártaro oscuro al fondo de la tierra, de ancho camino, y Eros, que entre los dioses inmortales, que entre los inmortales dioses bellísimo, que desata los miembros, aquí no se va con la traducción desata, que desata los miembros, y de todos los dioses y hombres domina la mente y la voluntad prudente en el pecho. Volvamos sobre este pasaje en griego, ¿no? Dice, entonces, ¿qué fue lo primero? No dice, etoimen, epotista, Haos, Genet. Lo primero fue Haos, ¿no? Ahora, Haos es una traducción equivocada traducirlo como caos, en sentido de desorden, ¿no? De falta de orden, ¿no? Haos se traduce más propiamente como abismo, o sea, traduce tradicionalmente como abismo. Aquí viene abismo, ¿no? Una traducción parece correcta. Ahora hay que notar también que se usa tanto como nombre propio de esta deidad o de esta figura mítica, Haos, como concepto, ¿no? Lo primero fue Haos, el abismo. ¿Cómo entender Haos? ¿Qué se refiere Haos? Etimológicamente, Haos está emparentada con Haios. Y Haios tiene que ver la acción de un animal que abre las fauces, ¿no? Podríamos decir que Haos, como abismo, pensarlo más como la apertura de una hendidura, la apertura de un espacio, de un claro, ¿no? O sea, imaginemos el acto de abrirse las fauces de un animal, ¿no? O sea, está cerrado y entonces se abre un espacio, ¿no? Lo primero fue esta apertura, ¿no? El cosmos empieza con un acto de apertura, de Haos, de abismarse, ¿no? O sea, de abrirse este campo, este espacio, ¿no? Autar epeits, gai o ge sería más correcto, porque está el diptongo ahí, pero bueno. Autar epeita, ge, eurusternos, ¿no? Euristernos, ¿no? O sea, después, ¿no? Vino Gea de amplio externo, ¿no? Aquí dice de amplio seno, ¿no? Que bueno, es una buena traducción, de amplio seno, ¿no? Pensemos en la imagen, ¿no? De amplio seno, ¿no? O sea, como si el seno de Gea, ¿no? Fuera la propia tierra, ¿no? Fuera su seno, ¿no? O sea, si alguien de ustedes es fan de Futurama, ¿no? Si no, se los recomiendo ampliamente, ¿no? Este capítulo maravilloso en que Bender es disparado de la nave, ¿no? Y entonces sale volando, pero va tan rápido que nunca lo van a poder alcanzar, y entonces está a la deriva en el universo y colisiona con un asteroide, y luego empieza a haber vida en su pecho, digamos, es un robot, ¿no? Pero se empieza a gestar una pequeña cultura en su pecho, ¿no? Con Malaquías, ¿no? Y empieza a dialogar con Malaquías, que es como una especie de mensajero de los dioses, ¿no? Con el que él habla con el pueblito que ve su pecho, ¿no? Imagínense esta imagen de Bender, ¿no? Así pensemos a Gea, ¿no? O sea, Gea tiene en su pecho, ¿no? Y dice después, ¿no? Cimiento siempre seguro
de todo lo inmortal que habita la cumbre del Olimpo nevoso. Entonces todo el Olimpo mismo está sobre el pecho de Gea, ¿no? De Gea, ¿no? Entonces, sigue y Tártaro con oscuro fondo, de tierra ancho camino. Y luego, bueno, viene, me interesa ¿no? Eros, Osjalismos, en Atanatoteo, ¿no? O sea, Calistos, ¿no? Bello en sumo grado, ¿no? Entre los inmortales dioses, bellísimo, ¿no? O sea, que hasta los dioses veneran a Eros, ¿no? Se dan cuenta, no hemos hablado ni que nadie venere ni a Gea ni a Chaos, ni a Chaos, ¿no? Ni al abismo ni a la tierra, pero sí a Eros. Eros entre los dioses inmortales, bellísimo, ¿no? Entonces una veneración a Eros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué venerar a Eros, no? Dice, porque desata los miembros, ¿no? Y de todos los dioses y hombres domeña la mente y voluntad prudente en el pecho, ¿no? Relaja, traduce lisimeles, ¿no? Que es más que desata, es relaja, ¿no? Relaja los miembros y todos los dioses y hombres domeña, traduce damnatai, ¿no? Que sería como somete, pero no en una connotación violenta, sino más como seducir, domesticar, ¿no? Pensemos, ¿no? En la función de Eros, ¿no? La función erótica, ¿no? O sea, el Eros relaja los miembros, ¿no? O sea, nos hace perder el control, ¿no? O sea, ¿a quién no le ha temblado la mano cuando el ser amado se acerca, ¿no? O le tiembla la voz, o no sabes qué decir, o tartamudeas, o te sudan las manos, ¿no? Todo el mundo ha hecho el ridículo, ¿no? Así. Y además, ¿no? Domeña la mente, ¿no? Pero domeña, o sea, no solamente somete la mente, sino que la seduce, ¿no? Ah, ya, ¿qué tanto son 5 minutos? Ah, ya, vete del metro que viene, no importa. Ay, ¿no? O sea, todos conocemos esta experiencia de alguna forma, ¿no? En que nuestra mente es domeñada, ¿no? Es seducida, domesticada por esta fuerza erótica, ¿no? Y lo mismo pasa al parecer entre seres humanos y entre dioses, ¿no? Luego viene el linaje de Abismo, de Chaos, que no nos interesa mucho, pero más adelante un poco nos interesa Después de esto, Gea procreó primeramente igual a sí mismo a Urano, estrellado, porque todo alrededor la cerca o la cubre, y fuera de los dioses beatos, morada siempre seguro. Entonces, hasta aquí podríamos reconocer, grosso modo, ¿no? Cuatro componentes, digamos, del Arjé, de lo que primero que llegó a ser, de lo que fue en el comienzo, según las musas, ¿no? Entonces, lo primero es Chaos, ¿no? El abrirse de un claro, ¿no? El abismar, ¿no? El boquear, digamos, ¿no? Luego está Gea de amplio seno, ¿no? Pensemos, ¿no? En la imagen de la boca, ¿no? Entonces está el boquear, ¿no? El abrirse de la boca, ¿no? El abrirse de las fauces de la bestia, ¿no? Imaginemos un caimán, un cocodrilo en nuestra mente, ¿no? Así, el abrirse de las fauces, ¿no? Y entonces tenemos a Gea de amplio seno, ¿no? A la tierra, ¿no? Luego Gea procrea ungénitamente a Uranos, ¿no? Uranos es Uranos que la cubre, estrellado, o sea, el manto estrellado que cubre la tierra, ¿no? Y entre ellos, ¿no? Está el bellísimo de los dioses, Eros, ¿no? Y vemos, pues, cómo pareciera que en este cosmos, que el Arjé de la Fisis para Hesiodo es este movimiento de esta apertura entre dos diferentes, ¿no? Pero que permite, en tanto diferentes, la unión erótica, ¿no? Podemos obviamente pensarlo en una connotación de la procreación, ¿no?
como la diferencia abre la posibilidad de la procreación, ¿no? De la tensión entre dos diferentes, ¿no? Produce, ¿no? Podemos pensarlo en una acepción, en una analogía con el habla, ¿no? La tensión entre la lengua y el paladar, ¿no? Entre Gea, que sería la lengua, el paladar, ¿no? El abrirse de las fauces o de la boca, ¿no? Y en la acción del juego de estos dos contrarios, ¿no? En su tensionalidad erótica, ¿no? Procrean, ¿no? Podemos ver mitos parecidos, al menos en dos tradiciones, ¿no? Les leo uno, en este caso de el fragmento 5 del Tao Te Ching, ¿no? Dice bello fragmento 5. Vamos a ver Tao Te Ching también el semestre que viene, pero leo solo este pasaje, me gusta mucho. Dice, la naturaleza no es sentimental, trata a las cosas como perros de paja. El sabio no es sentimental, trata a los hombres como perros de paja. No esta primera parte. El universo es como un fuelle. Está vacío, pero es inagotable. Cuanto más se le hace trabajar, más produce. El exceso de palabras agota la inteligencia. Es mejor aferrarse a lo esencial, ¿no? Pero estas líneas, segundas líneas, son las que me dan la atención, ¿no? El universo es como un fuelle. Está vacío, pero es inagotable. Cuanto más se le hace trabajar, más produce, ¿no? Entonces, el arjé de la fisis que describe Hesiodo es un mecanismo de fuelle, ¿no? Pensemos en el fuelle, ¿no? Es esta cosa que las caricaturas salían mucho cuando yo era niño, ¿no? Seguramente ya no es una referencia bastante arcaica, como todo lo que a mí me gusta, ¿no? Pero esta madre, ¿no? Que uno hace así, ¿no? Y sopla aire para avivar el fuego, ¿no? El fuelle, ¿no? Entonces uno le hace así al fuelle, ¿no? El fuelle está vacío, pero su vacío es lo que lo hace que produzca, ¿no? Y a pesar de que este vacío produce siempre aire, ¿no? Porque es el propio juego, ¿no? Tensional entre los dos extremos, ¿no? Y el juego de abrirse y cerrarse, lo que hace que produzca, ¿no? El abrirse y cerrarse. Así podemos imaginar, a mi parecer, esta dinámica del arjé de la fisis, ¿no? Está el boquear, el abrirse, la diferenciación que ese abrirse produce entre Gea de amplio seno, Uranos que la cubre, ¿no? Y entre ellos una tensión erótica, literalmente, o sea, Eros jugando, que los une, ¿no? Y el juego del abrirse del abismo, ¿no? El boquear y el unirse, el boquear y el unirse, ¿no? Y este mecanismo es el mecanismo que produce lo que es. Piensa Hesiodo, ¿no? De otros términos, ¿no? Sería lo contrario y la tensionalidad de concordia y discordia, como diría Empédocles, entre estos dos contrarios, ¿no? Porque son diferentes, porque se unen en tanto diferentes es que crean. Si solo fuera Gea, no habría procreación. Tiene que unirse con otro, ¿no? Y entonces, si leyeron más adelante la teogonía, o sea, ven cómo toda teogonía es el linaje de los dioses, ¿no? Y este acto erótico, ¿no? De unirse lo diferente, las fuerzas contrarias o diferentes por lo menos, y en ese acto producir, ¿no? Otro mito de este tipo lo podemos encontrar en las tradiciones tántricas en la India, o sea, las tradiciones esotéricas de la India, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones Shaivas, ¿no? Este está en la, creo que el texto es en la Bhakti Yoga, ¿no? En la Bhakti Yoga dice algo así como, lo primero es, digamos, una caricatura igual de estas ideas, ¿no? Pero para ilustrar esta idea, ¿no? Lo primero en ser es lo absoluto, ¿no? Pero lo absoluto, ¿no? Que es uno, ¿no? Se contempla a sí mismo. Y en este contemplarse a sí mismo se parte en dos, ¿no? Porque está el absoluto y la imagen de sí que contempla, o su actuar, o su fuerza activa que contempla, ¿no? Entonces, esta unidad se parte en dos. Y el absoluto desea a sí mismo, desea su actuar, ¿no? Y entre estos dos, ¿no? Nace una tensionalidad de unión y separación. Esta tensionalidad se le llama spanda, la fuerza del spanda, ¿no? La vibración fundamental del cosmos para esas tradiciones, ¿no? Y entonces
El absoluto se separa en dos, o sea, el absoluto y su reflexión, digamos, ¿no? Pero esta reflexión en su deseo de sí, ¿no? Crea un tercero, que es la tensión entre estos dos, ¿no? Y este mecanismo de Spanda produce toda diferenciación y da al final nacimiento al cosmos, ¿no? En la versión mítica, digamos, de esta dinámica cosmológica, en la tradición tántrica, ¿no? Por ejemplo, la tradición tántrica del culto a Shiva, ¿no? Dirían, lo primero es Shiva, ¿no? O sea, Shiva es el absoluto. Pero Shiva se especula, digamos, en su consorte, en su Shakti, ¿no? Y su consorte, ¿no? No es más que su fuerza activa, ¿no? Pero entre estos dos, entre esta unidad que luego se separa en la deidad y su potencialidad, digamos, ¿no? Nace una tensión erótica. Y esta tensión erótica, ¿no? De diferenciación y de unión es lo que procrea, ¿no? El cosmos, ¿no? Y entonces vemos, pues, cómo pues son mitos parecidos, ¿no? O sea, que reflejan, usando palabras del Tao Te Ching, el mecanismo de fuelle, ¿no? Podríamos ver en esta, ¿no? Una de las primeras formas en que la tradición griega intenta responder a la pregunta por lo que es, ¿no? ¿Qué es lo que es? Pues, en última instancia, sería este mecanismo, ¿no? De tensionalidad entre contrarios, ¿no? Por decirlo así, o entre diferentes, ¿no? Por decirlo así. Que abre, que abisma y que reúne, abisma y reúne y que crea este mecanismo de fuelle, ¿no? Los comentarios. Por lo que dice Ubaldo, veo, o sea, lo que no veo es, si te das cuenta, al menos en el pasaje, House y Gea no se relacionan, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Porque en mucho House parece operar como un principio cósmico, pues un poco aparte, ¿no? Aunque bueno, sí tiene su linaje también, ¿no? Pero estos primeros principios, sobre todo Gauss queda como un poco fuera de la discusión, sobre todo el resto del texto, ¿no? Todavía Gea y Uranus ahí juegan un papel con el tema de Cronos y demás, ¿no? Pero sería interesante entrar en este tema de las generaciones de los dioses y la amenaza de los hijos y demás, pero por lo pronto quiero llamar la atención sobre este pasaje, ¿no? O sea, y este intento, claro, en exégesis, pues bueno, todo es una cuestión de interpretación, ¿no? Y no es un texto que esté cerrado, digamos, tiene un texto que tiene 2700 años, pues todavía da posibilidades de seguirse releyendo, reinterpretando, ¿no? Yo propongo esta lectura, ¿no? De este mecanismo de fuelle, ¿no? De la tensión y apertura de diferenciación y reunión de estos diferentes, ¿no? Como el mecanismo fundamental que da origen a lo que es, ¿no? La tensión entre diferentes y su reunión, ¿no? Diría un esotérico, moderno, New Age, ¿no? La tensión entre el hidrógeno y el helio, la tensión entre la materia oscura y la energía oscura, ¿no? No sé, ¿no? No quiero entrar en esas minucias porque no es mi estilo, ni me siento en la capacidad de hablar sobre los temas, ¿no? Pero al menos reconozcamos cómo en esta primera abordaje, ¿no? De la pregunta por el arjé, ¿no? Se reconoce la tensionalidad, ¿no? Este juego de tensionalidades como esta tensionalidad, ¿no? Entre contrarios de que los reúne y los separa, ¿no? Como el arjé, como lo primero, ¿no? O una interpretación posible de esta tensionalidad, ¿no? Vamos a ver, mencionarlos al menos de pasada, ¿no? Para dar oportunidad y no terminar la clase muy, muy larga, aunque ya me prolongué bastante, más de lo que yo hubiera querido en este tema, ¿no? Mencionar, ¿no? Otros episodios en esta pregunta por el arjé, ¿no? Está
principio y fin tener el mismo origen. No sé bien a qué te refieres, si en Hesiodo o en general, ¿no? Pero bueno, si algo comparten principio y fin es que los dos son fronteras, ¿no? De algo, ¿no? Y que las dos, como dijimos al principio, pues, ¿cuándo acaba algo, no? La misma pregunta que hay sobre dónde empieza la vida es la pregunta que hay sobre dónde acaba la vida, ¿no? Entonces, comparten al menos esta naturaleza de ser límites, ¿no? Fronteras, ¿no? De que algo sea algo, ¿no? En lo que cuando comienza a ser algo y cuando deja de serlo, ¿no? Podríamos decir que el principio de toda cosa es el fin de otra, ¿no? Por lo menos, también. Y claro, como ya cuestionamos la idea de principio, podemos cuestionar también la de fin, ¿no? En fin, ¿no? Pero decía, ¿no? Hablando de otros episodios, ¿no? De formas en que en la tradición griega presocrática se respondió a la pregunta por el arjé, por lo que fue al principio y de algún modo por el fundamento o por no sé, el origen de todo lo que es, ¿no? Está el episodio interesante, está Anaximandro, ¿no? Pensemos, ¿no? Que las implicaciones de pensar que lo que es, ¿no? Los entes sensibles que vemos tienen peiras, ¿no? Tienen forma, tienen límites, ¿no? Yo siempre me imagino como las galletas, los moldes de galletas, ¿no? Que cortan, ¿no? Y le dan forma a algo y hacen que sea lo que es, ¿no? Pero que lo que tiene peiras, ¿no? Lo que tiene límites, lo que tiene es algo y no otra cosa, lo que tiene fronteras bien delimitadas, viene de lo apeiro, de lo sin fronteras, ¿no? De lo sin límite, ¿no? Y esta dinámica, como todo viene del apeiron y vuelve al apeiron, ¿no? Viene de la forma, viene de la no forma y la forma va de vuelta a la no forma, ¿no? Hay este proceso de darse justicia la forma en la no forma, ¿no? De tener este regreso de la forma a la no forma, ¿no? Puedo mencionar a alguien que me parece comparte mucho con la idea de Hesiodo, ¿no? Es Heráclito, ¿no? Heráclito Heráclito habla de el fuego, ¿no? El argela physis es el fuego. Voy a sacar mi teléfono, pero porque tengo en mi teléfono las notas de la traducción de Heráclito, ¿no? Para que vean que sí es cierto, ¿no? No se ve la pantalla. Ahí está, ¿no? Para que vean que no estoy nada más en Instagram, ¿no? En vez de ponerles atención, ¿no? No, dice el famoso fragmento 8 de Heráclito, ¿no? Lo contrario es concordante, ¿no? O sea, esta idea de que en Heráclito, ¿no? Hay una concordancia en los contrarios, ¿no? Hay una conexiones, cosas enteras y no enteras, concordantes y discordantes, consonantes y disonantes, y todas las cosas una. De una todas las cosas, ¿no? Y por eso dice Heráclito, habiéndome escuchado no a mí, sino a Logos, sabio es convenir que empanta einai, ¿no? Que todo es uno, ¿no? O sea que aún entre los contrarios hay una unidad, ¿no? Y esa unidad, haciendo eco del ensayista mexicano, ¿no? Dice, no comprenden cómo, difiriendo, conviene consigo mismo, armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira, ¿no? Entonces está este juego, ¿no? Pensemos en el arco y la lira, ¿no? La imagen del arco y la lira para esta tensionalidad de los contrarios es interesante, ¿no? El arco y la lira funcionan literalmente por la tensión, ¿no? O sea, si la cuerda de la lira o la guitarra o cualquier instrumento de cuerda, incluido el arco, no está tensa, pues no funciona, ¿no? Tiene que estar tensa, ¿no? Por esa tensión se logra porque dos extremos jalan y a la vez están unidos, ¿no? Esa es la armonía secreta del arco y la lira, ¿no? Que estos extremos, o sea, pensamos en el arco, ¿no? El arco está, ojalá tuviera un arco para mostrarlo, no sé por qué tendría un arco, ¿no? Pero está
Es el arco típico, ¿no? Así. Entonces está la rama doblada, ¿no? Y quiere enderezarse, ¿no? Y esto crea una tensión entre los dos extremos, ¿no? Pero esos extremos, en su tensión de buscar separarse, están reunidos, ¿no? Y en estar reunidos es la armonía secreta del arco y la lira, ¿no? El arco es la tensión de los contrarios, ¿no? Y cómo entender esta tensión de los contrarios, ¿no? Sabemos, ¿no? Que es un tema típico en Heráclito, ¿no? El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo, ¿no? Eh, 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 lo frío se calienta, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo seco se humedece, ¿no? Eh, eh, pero quiero, a ver, déjenme encuentro este fragmento. Y entre dos cosas dice, la armonía inaparente es mejor que la aparente, ¿no? Fragmento 54, ¿no? Eh, 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 está esta idea, ¿no? De lo, aquí está, ¿no? 90, ¿no? Lo ilustra. Todas las cosas son intercambio del fuego, dice Heráclito, y el fuego todas las cosas, con la mercancía del oro y el oro de la mercancía, ¿no? O sea, una forma de interpretar el fuego, el arjé de la física como el fuego, ¿no? Es esta armonía inaparente de todo lo que es, ¿no? O sea, que todo lo que es diferente, en su diferencia tiene unidad, y su unidad solo se logra por su tensionalidad diferente, ¿no? O sea, que la estructura de lo que es la tensión del arco y la lira, ¿no? La armonía, la secreta armonía del arco y la lira, ¿no? O sea, de lo que se separa, ¿no? Y lo que se reúne, ¿no? O sea, vemos una dinámica parecida, ¿no? Encontramos, ¿no? En cambio, en Parménides, ¿no? Esta idea, ¿no? De que de marcar, al menos al principio del poema, esta marcada diferencia entre lo que es y lo que no es, ¿no? Entre el on y el meon, ¿no? O mion, ¿no? Me, ¿no? Es una forma de negación conceptual, ¿no? O teórica, más que una negación ontológica, ¿no? Lo que no debe ser, lo que no está permitido que sea, ¿no? Y separar estos planos decididamente, ¿no? Encontrado finalmente, ¿no? En unos personajes poco estudiados o que poco se han tomado en serio, a mi parecer, en los estudios contemporáneos, ¿no? El Leucipo y Demócrito, un esfuerzo interesante, ¿no? O sea, nos había dejado Parménides, ¿no? Con un, con el mundo del ser marcadamente divorciado del no ser, ¿no? Y el no ser exiliado del pensar y del decir, ¿no? Al menos en sus lecturas posteriores, ¿no? En la interpretación se hace de Parménides, ¿no? Y luego, ¿no? Va a llegar, llegarán Leucipo y Demócrito, ¿no? Tiempo después va a decir en el Sofista, justamente dice Platón, que si les interesa el Sofista, el año pasado vimos el Sofista en el curso de Metafísica y está la clase en YouTube, en el curso del año pasado, pueden verla si les interesa, porque este año no vamos a ver el Sofista, para hacer lugar a Spinoza, ¿no? Pero bueno, dice en el Sofista Platón, ¿no? Dice, ¿habrá que cometer parricidio y aceptar que el no ser en un sentido es? O sea, habrá que negar lo dicho por Parménides, por el padre Parménides, y darle un lugar al no ser en el ser. Curiosamente, a mi parecer, ¿no? Leucipo y Demócrito se le adelantan a Platón en el parricidio, ¿no? Y dicen, es que si todo fuera, si el ser y el no ser están totalmente separados, ¿no? Formalmente son totalmente opuestos, ¿no? No más claro que uno sea on y el otro sea meon, ¿no? El no on, ¿no? Lo que no puede ser on, ¿no? Es una separación conceptual completa, pero esa separación también es ontológica, ¿no? O sea, si también el ser y el no ser están completamente divorciados y el no ser no tiene lugar ni en el decir ni en el pensar, ¿no? Entonces, reconocen sus pensadores, ¿no? No hay lugar para la diferencia ni para el cambio,
¿qué es lo que le pasa finalmente al ser parmenidio, ¿no? El ser parmenidio no cambia, no tiene partes, es uno, ¿no? Para romper la unidad hay que compenetrar al ser del no ser, ¿no? Y entonces quedan ellos con un cosmos de átomos y vacíos, ¿no? El átomo ostenta las propiedades del ser parmenidio, ¿no? Es uno, indivisible, imperecedero, etc, etc, etc. Pero esta unidad queda rota, ¿no? O sea, son muchas unidades pequeñas porque entre ellas, ¿no? Se abre un espacio, una hendidura, un campo que a la vez separa y relaciona, ¿no? El campo del vacío, ¿no? Dice, para ellos, el cosmos es lo lleno, el ser, y lo vacío, el no ser, ¿no? Lo uno y lo no uno, el den y el meden, dice creo que Plutarco, ¿no? Cuando habla de ellos, ¿no? Y vemos pues esta otra respuesta, ¿no? A este problema, ¿no? En fin, mencionados un poco rápido, ¿no? El punto de esta sesión, ¿no? Era echar un vistazo a formas en que el mundo griego respondió a la pregunta por lo que es antes de Platón y Aristóteles, ¿no? Decía, ¿no? Que vamos a tener que saltarnos a Platón para abrir tiempo para Spinoza, porque bueno, el curso no puede ser, o sea, tenemos un límite de clases, ¿no? Está la clase de Platón en YouTube, si les interesa tomarla también, ¿no? Sobre el sofista de Platón. Pero en este curso que llevamos ahora, vamos a saltar directamente a Aristóteles, ¿no? De Aristóteles, para la próxima clase, necesito que lean libro 1 de la metafísica, los primeros dos o tres secciones, ¿no? Las primeras dos por lo menos, ¿no? Sobre el tema de qué es la filosofía. La pregunta por la filosofía me parece interesante. Leer los primeros dos. Si pueden, échenle un ojo a los primeros dos del libro 4. Pero sobre todo quiero que lean libro 7. Vamos a concentrarnos en libro 7 de la metafísica, el dedicado a la sustancia sensible, ¿no? Vamos a ver más o menos los primeros 7 apartados del libro 7, ¿no? Hasta donde empiezan lo de las definiciones, ahí vamos a dejar, ¿no? O sea, vamos a ver la noción de sustancia, la noción de sustancia de Hipokeimenon, el problema de la sustancia con Hipokeimenon, y luego la sustancia como esencia, ¿no? En la próxima sesión, ¿no? Entonces, les encargo entonces que lean un poquito de las primeras dos secciones del libro 1, las primeras dos secciones del libro 4, y sobre todo libro 7 hasta llegar a la parte de las definiciones, ¿no? De la definición, en que habla de cómo entender la definición y todo este rollo. Hasta ahí la vamos a dejar, que es más o menos el apartado 7, ¿no? Vamos a ver la noción de sustancia, la crítica a la sustancia como Hipokeimenon y la noción de sustancia como Totieneinai, o como se tradujo después, como esencia, ¿no? Va a ser una sesión muy cargada a cosas de lectura del griego, ¿no? Porque creo que eso va a aclarar mucho la cuestión de qué está hablando Aristóteles. Muchos conceptos se ven en términos técnicos y ya están como vacíos de significado, y volver al griego los aclara mucho, ¿no? Tienen en el Mega la edición bilingüe, si quieren echarle un ojo, si les gusta el griego, pues ahí hay ya lo que hacer. Pero si no, leanlo en español, no hay ningún problema, y con eso es más que suficiente, ¿no? Insisto, primeros dos apartados del libro 1, primeros dos del libro 4, y sobre todo, si no pueden leer los otros, no es muy grave, pero sí lean, por favor, libro 7 hasta las definiciones. Libro 7 de Metafísica de Aristóteles, ¿no? Con eso dejo hasta aquí la transmisión y me quedo un rato más en la sesión de Jitsi, contestando preguntas, comentarios. Y a quien sigue la clase en YouTube, pues nos vemos la semana que viene con Aristóteles, ¿no?